creadores de un libro maravilloso que se llama Baba YouTube, que seguramente ustedes ya conocen. Entonces vamos a estar con ellos alrededor de 1 hora, en donde nos van a contar cómo fue ese proceso tan divertido y tan creativo de crear un cuento. Cómo crearon los personajes. Esto está dividido en 3 etapas. Entonces está la parte de escribir la historia y luego está la parte de crear los personajes y dibujarlos. Disfrútenlos porque están con los mejores. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias a Oiga Mire Lea, un evento maravilloso con una programación que se va a extender durante toda esta semana, a los organizadores y por supuesto a todos ustedes por venir. Vamos a conversar unos minutos con ustedes sobre pues, este proceso tan especial que es escribir un cuento. Junto a Matador tuvimos como la fortuna de trabajar juntos en un proyecto que se llama Baba YouTube, un cuento que publicó Panamericana el año pasado y que lo vamos a usar como instrumento para este taller, esta conferencia taller con este grande que tengo aquí al lado, Matador, que le dio vida a los personajes. Matador. Muy buenos días. Un saludo a todos los niños desde 2 años a 90 años, que veo unos niños ya muy crecidos. Muchas gracias por venir. Por favor, el papá de este niño se lo puede llevar. Mentira, no, es mío. Pues yo no sé si es mío, pero ya le hice los papeles. Bueno, muy contento de estar acá en Oiga Mire Lea. Muy contento de que hayan venido. Y vamos a contar la historia de cómo se puede crear un cuento y dibujar un cuento, que es lo más chévere que puede hacer uno en la vida. Y más cuando uno dibuja para el público infantil, es el público más terrible, porque los niños no son como los adultos, que dicen mentiras y dicen que les gustó el libro. El niño, si le gustó el libro, dice que le gustó, o si no, no. Entonces son despiadados en ese sentido. Entonces vamos a empezar. Vamos a tener al final una ronda de preguntas. El que tenga alguna inquietud, el que quiera ser partícipe de algo que sepa. Entonces, bienvenido. ¿A ustedes les gusta leer, niños? Levante la mano que le gusta leer. Ah, no, muy bien. ¿Y a quién le gusta escribir? Ah, bueno, también. ¿Y a quién le gusta dibujar? A todos. ¿Y ustedes saben cuáles son las partes del cuento, las 3 partes del cuento? ¿Cómo? Yo sé, la primera, la segunda y la tercera. Inicio, nudo, final o desenlace. Muy bien, listo. Entonces vamos a crear un cuento con ustedes nos van a ayudar, ¿listo? Vamos a hablar sobre Baba YouTube, les había contado. ¿Ustedes saben quién es el rey de la selva? Levante la mano, ¿quién ha visto un león? ¿Y dónde lo han visto? En el zoológico, ¿cierto? De acá. Pues vengan, les cuento algo. Resulta que ¿dónde queda la selva colombiana? Aquí en Colombia, ¿dónde queda la selva? ¿Y en el Amazonas hay leones? ¿Qué felino hay en el Amazonas? Un jaguar. Entonces resulta, chicos y chicas, que nuestro rey de la selva es ¿quién? El jaguar, porque aquí no hay leones excepto en los zoológicos. Y los jaguares. Aquí sí hay leones, vea uno. Sí. Un león caleño, él ruge y dice, mira, ¿oís? ¿Cómo se llama el león que hay aquí en el zoológico? Tiene nombre, ¿no? Eso sí. Aquí hay un león en el zoológico, ¿cómo se llama? Eso por el celular. Les ponen nombre, ¿no? Se llama por el celular, usted lo llama. Bueno, entonces vamos a hablar sobre un jaguar que vive en el Amazonas, que es el rey de nuestra selva. La selva
latinoamericana, y el jaguar, digamos que vienen desde México hasta el Amazonas, las fronteras de Brasil, Perú, Colombia, y tenemos que ponerle un nombre al jaguar, ¿cierto? ¿Quién sabe cómo se llama la cultura indígena que vive en el Amazonas? Gracias. Saben que allá viven unos indígenas ancestrales que se llaman los ticuna, se llaman así. ¿Y cómo se llama la lengua que hablan los ticuna? Ticuna también. Entonces, para crear este personaje, que es el jaguar, con Matador se nos ocurrió que podíamos usar el lenguaje, la lengua ticuna para bautizar a este jaguar que se va a llamar Utu. ¿Lo pintamos, Matador? Bueno, ahorita que estamos averiguando el nombre de cómo llamábamos cómo llama el león caleño, entonces lo llaman por el celular. Entonces uno se imagina usted llamando al celular aquí. Pero el león no tiene minutos, entonces se acerca a una venta de minutos y compra los minutos. Entonces, así es como uno se va imaginando las vainas, dándole al personaje ciertas características humanas. Entonces uno nunca va a ver un león con celular. Entonces ahí está la imaginación. A partir de lo que ustedes saben y de lo que ustedes leen, pueden imaginar muchas cosas. Por eso yo a los niños no les recomiendo mucho que en vez de coger una tableta o coger un celular, cojan un libro, porque el libro les da la posibilidad de acrecentar su imaginación, cosa que no tiene los medios digitales. Entonces, así se dibuja un león. Vamos a arrancar ¿quién? Con Utu. Esto es importante porque aquí en la primera etapa del cuento, que es el inicio, vamos construyendo estos personajes. Entonces ya tenemos que vamos a hacer una historia con un jaguar que se llama Utu, que en ticuna significa pues precisamente eso, jaguar, que ¿dónde vive? En el Amazonas, exactamente. ¿Y cómo se imaginan a Utu? Un jaguar como dice Matador, que con rasgos humanos, ¿no? Porque al final las historias, las fábulas representan eso, animales con rasgos humanos. Entonces se lo imaginan feliz, serio, triste. ¿Cómo se imaginan al jaguar? Tenemos que darle una personalidad a nuestro personaje. Y repito, estamos en la primera etapa de la construcción de un cuento, que es ¿cuál? El inicio, ¿cierto? Entonces, mientras Matador ilustra a Utu, por supuesto los cuentos están escritos, pero cuando trabajamos cuentos para niños, textos para niños, hay un proceso muy especial que es la ilustración, para que los niños pues, para que le ayuden a la imaginación de los niños pues estos personajes ilustrados, y es un trabajo mancomunado. ¿Esto qué quiere decir? Que en última la historia la estamos construyendo dos personas, el que se imagina la historia y la compone, y otra persona como Matador que le da vida a los personajes. Entonces este es Utu, que Matador lo pintó muy serio. Pues les voy a explicar por qué se imaginan ustedes, niños, que el jaguar está serio. ¿Está pasando por la pubertad? ¿Quién más? ¿Quién dijo? Entonces esto no son manchas, sino acné juvenil. ¿Por qué creen? ¿Por qué qué? Porque no tiene internet. Ah, bueno, sí, no es que en la selva es muy difícil coger wifi. ¿Cuál es? Porque no tiene novia. Ah, no, antes al contrario. Bueno, les voy a contar la historia. Cuando Andrés me envía el texto y empiezo a leer que la historia de Utu, que es un jaguar, que supuestamente los jaguares tienen una sonrisa felina. Él era era muy serio porque cuando estaba chiquito a los papás se los capturó un cazador y se los vendió a un circo. Entonces él siempre estaba
nunca reía. Entonces por eso siempre al principio del libro siempre dibujó a Utu, siempre lo dibujó serio, hay veces lo dibujó malhumorado. Entonces, como cuando ustedes vayan a dibujar, miren bien los rasgos que puede tener una cara. Supongamos, ustedes lo quieren hacer bravo, solamente con 2 líneas ya lo hacen bravo. Lo quieren hacer más bravo, entonces lo pueden hacer saliéndole humo de la cabeza. Entonces, pueden jugar con todo, con ese tipo de cosas. Ahí está completamente enojado. Más enojado lo hacen aquí con unas líneas como si se le fuera a reventar la cabeza. Entonces, él era un poco malhumorado y era de un temperamento muy fuerte. Sí, como dice Matador, Utu tenía como una melancolía permanente, estaba muy serio, muy malhumorado porque sus papás se lo llevaban al zoológico, ¿cierto? Entonces, en esta etapa del cuento, en la primera etapa que es el inicio, construimos ya un personaje, que es Utu. ¿Por qué se llama Utu? Porque Utu en ticuna significa jaguar, ¿no? Pues es muy sencillo, ya tenemos una ejemplificación de cómo algo tan común como traducir un nombre, pues nos puede servir como rasgos del primer personaje, ¿no? Ya darle una característica, como dijimos, más humana en este tema de la fábula. Ahora necesitamos que interactúe, ¿no? Con alguien. Sí, y hay otra vaina fundamental. Ya tenemos a Utu, ya nos dicen cómo es Utu, nos dan todas las características y ya lo dibujamos acá. Cuando ustedes dibujen un personaje, el personaje principal, pues, que está aquí para resaltar, ustedes lo dibujan bien negrito, 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 negrito. Pero el personaje debe estar, nos dicen que está en la selva, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a hacer el escenario, porque los personajes están en un lugar ubicado en una geografía. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros la selva? Entonces, con líneas más suaves, para que el jaguar resalte, entonces tenemos un nevado, entonces podemos hacer con líneas más suaves, hacemos unas nubes, el sol. Si ustedes ven, yo dibujo como dibujaría un niño, que es lo más chévere. Como nos enseñaron a hacer aves voladoras. Entonces las profes le van a decir, ay, esas no son aves, es mentira, dígale, profe, no, así son las aves. Si quieren cuando quieran hacer algunas ramas, supongamos, la hacen como saliendo de estos planos. Entonces, si ustedes ven, con poquitas líneas, ustedes pueden recrear como si el jaguar estuviera en la selva. ¿Sí ven? Otra cosa muy importante, cuando ustedes hagan un dibujo, siempre le deben colocar el nombre, porque eso quiere decir que ese dibujo es de ustedes. Así le haya quedado feo, bonito, con colores, sin colores. Todo lo que ustedes hagan para ustedes debe ser muy bonito. Entonces yo siempre le coloco acá. Y le coloco el nombre del amigo mío, Enrique Rojo, porque es una colaboración con él. ¿Listo? Listo, chicos. Ahora nosotros construimos este primer personaje que, repito, es un jaguar. Vive en el Amazonas, que es el rey de nuestra selva amazónica, ¿no? ¿Por qué el león es el rey de qué selva? Del África, ¿cierto? Utu, que dijimos que era serio, poquito amargado, taciturno, porque sus papás cuando él era muy cachorrito lo llevaron al zoológico y él precisamente decidió por eso cuidar a los otros animales. Ahora todos ustedes tienen papel y lápiz, hojas y lápices, van a construir el segundo personaje que va a acompañar a Utu. El personaje más chévere lo vamos a ejemplificar acá. Entonces dibujen rápidamente algún personaje que se les ocurra, puede ser un animal, un ser humano, un político.
Y Sí, un político puede ser una rana, una rata, cualquier cosa. tienen 2 minutos para plasmar el personaje que va a ser parte de nuestro cuento en esta primera etapa, que es el inicio. Tienen 2 minutos. Ah. Así. Eso. Entonces, recuerden que la historia transcurre en la selva amazónica, ¿no? En el inicio transcurre ahí, en el final pues tendría sentido. Sí, ¿qué animales hay en la selva amazónica? Es lo primero que hay que pensar. ¿Quién sabe qué animales hay en la selva amazónica? No, tigres no hay, hay jaguares. Tigres hay en el África, tampoco. Los osos de acá son andinos, son los osos de anteojos. Serpientes sí. Ah, las serpientes son chéveres, con eso ¿Cómo se llama esa serpiente grandota del Amazonas? ¿Cómo se llaman los pescaditos que tienen unos colmillos grandísimos? ¿Cómo se llaman? ¿De qué color son unos delfines que hay en el río Amazonas? Ah, bueno, allá tienen varios personajes y hay cocodrilos también, de todo. Bueno, queda un minuto. ¿Ya lo tienen listo? ¿No? Bueno, apúrense. ¿Cuántos minutos? ¿Sí? Los que vayan terminando me los pueden traer, por favor. ¿Quieres arrancar la hoja? ¿Pusiste tu nombre como hijo matador? Perfecto. Uy, pero ¿Qué es? es como un jaguar. ¿Un Un zorro. Bueno, listo. Sí, sí, hay Gracias. zorros, Sí. sí. El zorro invisible. Zorro chucho. Bueno, ya tenemos un zorro. ¿Cómo te llamas? Julián. Julián nos pintó una serpiente. ¿Es una anaconda? Listo, chévere. Gracias, Julián. ¿Esto qué es? Una zarigüeya, está muy chévere. ¿Cómo te llamas, Samuel? Gracias, Samuel. Listo, perfecto. ¿Me la dejas? Gracias. ¿Ya terminaste? ¿Qué es eso? No tengo idea. No tienes idea, bueno, listo, sirve. No, bien. Aquí trajeron un animal que se llama Daniel Samper. Es- Ahorita me puedes firmar este libro. Ahorita se lo firmo. Un árbol, listo. Tenemos un árbol y un felino. Un extraterrestre. ¿Un animal de sabana o Sí, ser lo que sea? lo que sea. Lo que sea. ¿Eso es tuyo? Wow, está muy Pues- chévere. ¿Lo dibujaste tú? Un pato. Está Un muy pato. chévere. Mire qué pato tan bonito, Mateo. Mira mire cómo qué pato pinta tan Samuel. Uy. Muy bien, listo. ¿Quién más tiene ya su personaje? Gracias. Uy, Esto- está muy esto es chévere, un- gracias Santiago, ninja. perfecto. Un indio. un indio. Este man trajo un indio, vea. Un Ah, qué bonito perrito y este una indio. piraña. Ay, bueno, listo, gracias. Manuela, vale. ¿Quién más tiene es una personajes? serpiente. Perfecto, un conejo. La que tiene Una la... serpiente, listo. Déjame la hoja, Sebastián. Sí, hágale. Hola. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Que no le puse el nombre, es el árbol. ¿Quién más? Ah, un mono, buenísimo. ¿Es un mono? Sí, gracias. Es un árbol. ¿Quién más tiene personaje? Ya pasó el minuto. Vamos a arrancar construyendo nuestros... Ay, aquí hay un cocodrilo. Quedó muy bonito. Gracias. Una tortuga. Eso es que como un... Donald Trump. Hicieron un Donald Trump. ¿Eso qué es? Un espermato. Un espermatozoide. Un toro unicornio y un Nyan Cat. Lo que resalta el cocodrilo es como la trompa, ¿sí o no? Y aparte de la trompa, en el cuento dice que ¿cuántos dientes que tiene Baba? 72. 78. 78 dientes. Aquí los podemos contar. ¿Quién quiere contar? 78, listo. Entonces Baba, chicos, es nuestro segundo personaje. Es una cocodrila que dijimos cómo era. Contenta, feliz, alegre. Era todo lo contrario de lo que es Utu. Esta construcción de personajes
es clave porque entre más contrastes tengan, pues más nos va a permitir desarrollar una historia, vamos a tener más elementos para usar en la narrativa y en este caso tenemos un personaje que también vive en el Amazonas, que como decía Iñaki, no se quiere mucho con los jaguares, pero en este caso, pues Baba y Utu pues van a ser amigos. Matador, como dijo en un principio, le da toques como muy humanos a los personajes. Aquí, ¿saben por qué se llaman las Crocs Crocs? Por ¿cómo se dice cocodrilo en inglés? Por eso se llaman crocs, porque parecen como la trompa de un cocodrilo. No es que sean de piel de cocodrilo, pero la forma. ¿Quién tiene crocs? Aquí hay una croc. ¿Me la prestas? Esos son Evacol. No, esos no son Evacol, son Evacol. Mentira, no son Crocs. Mira, aquí Baba tiene crocs y ven que el logo es un cocodrilo. Gracias, Iñaki. Pero ¿una qué? Bueno, le voy a colocar una florecita acá. Bueno, les voy a contar la verdadera historia de los Crocs. Yo dibujo a Álvaro Uribe Vélez en Crocs, entonces me parecía como muy tierno que el cocodrilo tuviese unos Crocs. Uy. Entonces, esa es la raíz de por qué los Crocs en este personaje. Bueno, vamos a hacerle el fondo. ¿En qué fondo estaría más o menos? En un pantano. En un pantano. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Él está en la selva, pero está en el agua. Vamos a hacer lo mismo. Que el fondo lo vamos a hacer con ramas que salen así de la espesura. Un arbusto, en el fondo una nube, más arbustos. Es muy importante que acompañen a sus dibujos. Ahí pasa otro niño, vea ese niño. Eso. Que acompañen sus dibujos con un fondo, no lo dejen en el fondo blanco, porque es como si un actor no tuviera escenario. Un aplauso allá al patinador. Es más, le vamos a colocar patines aquí a los Crocs, para más piedra, vea. Y entonces, para hacerlo patinar, le hacemos unas lineecitas como si estuviera patinando. ¿Ve? ¿Sí ve cómo puede cambiar el cuento de la noche a la mañana? Bueno, vamos a hacerle pues el río. En el río hay piedras. ¿Qué más hay en el río? Vamos a hacer una piraña, vea. Una piraña saliendo y saltando. Entonces, como la imaginación todo lo puede, entonces la hacemos patinando encima del río. Pues es una cosa muy loca, pero ¿qué vamos a hacer si la historia es así? Bueno, según lo que le enseñé, niños, ¿qué le falta a este dibujo? ¿Qué le falta a este dibujo? Muy bien. Y listo, muchachos, así es. Le podemos hacer montañitas atrás más suaves. Y si ve, con unas pocas líneas ustedes pueden hacer un dibujo. Gracias, qué lindo. Bonito y que comunique. Este niño aplaude muy bien. Eso. Bueno, ya tenemos dos personajes. Aquí vamos terminando un poquito esta etapa del cuento que son inicio, nudo y desenlace. ¿Tú tienes una pregunta? Le voy a hacer un... Sí, tal cual. Entonces, ¿ustedes han escuchado la expresión lágrimas de cocodrilo? ¿A qué se refiere eso? ¿A que son lágrimas falsas? ¿Y saben por qué los cocodrilos tienen lágrimas falsas?
Pues resulta que los cocodrilos no tienen párpados como nosotros, sino una especie de membrana que va de lado a lado y derraman muchas lágrimas porque como viven en el pantano y hay muchas bacterias, pues las lágrimas salen constantemente y por eso los papás o los adultos cuando dicen que uno llora de mentiras, le dicen a uno que son lágrimas de cocodrilo. Entonces resulta que Baba ni siquiera lágrimas de cocodrilo derramaba. Era una cocodrilo que ya dijimos que era muy feliz, vivía bailando reggaetón en el pantano con las pirañas, cantando salsa con sus amigos. Cantaba despacito. Sí, en serio. Comiendo cholado todo el día. Y champús, ¿ve? Comía champús. Y el champús. Y pan de bono, ¿ve? Y por otro lado, Utu pues vivía muy amargado, ¿no? Muy serio. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda por qué? Vamos a mirar el contraste, mire. Va- Aquí está esta chica y esto le puede servir a la vida de uno. Que es mejor estar contento que estar así. ¿Alguien recuerda por qué Utu estaba serio? Porque se llevaron a los papás al zoológico. Parecía estreñido. Sí. Entonces, Utu no conocía qué. Utu no conocía qué. La felicidad. Y Baba no conocía qué. La tristeza. Entonces aquí terminamos la primera etapa del cuento, que es la construcción del entorno, los personajes y un poquito la situación, que era que tanto Baba como Utu no encontraban sus emociones pues muy fácil. Entonces nos vamos al nudo. El nudo es la segunda etapa del cuento y es la parte donde, me va a caer. Es la parte donde pues hay un conflicto, y este conflicto en cualquier narrativa, así sea infantil, así sea ilustrada, pues nos lleva a plantearnos una situación que luego en la tercera etapa, que es el desenlace, pues vamos a resolver. Entonces, muy bien, para crear un conflicto necesitamos quizás una situación adversa o quizás otro personaje, ¿cierto? Yo creo que las historias buenas se ponen más buenas cuando entra el malo. Cuando entra el malo. Resulta que Baba en el pantano dice un día, no, yo estoy como muy aburrida de no poder llorar, quiero conocer la tristeza, me voy a escapar del pantano, me voy a ir a buscar la tristeza, quizás si me voy unos días. Si hubiera casado y ahí se encontraba la tristeza, uno Sí. casado con el marido, sí. Pero estaba muy chiquita, Ah, sí, entonces, no, sí. entonces dijo, si me alejo de mi mamá unos días, de pronto me pongo triste, si dejo de jugar y bailar con mis amigos, de pronto me da por derramar una lagrimita. Entonces Baba se va a escapar del pantano, ¿cierto? Sí. ¿Y a Utu qué le puede pasar? Ahí es donde puede entrar nuestro tercer personaje. Bueno, puede llegar. ¿Escogemos otro acá o no lo Sí, hay olvidamos? muchas, las que más me interesó ahí, las anacondas. Esas son chéveres, ¿no? En la- Mira, acá hay una. En el cuento, ¿Quién dibujó esta? Ah, mira, acá está Baba y la anaconda. eso sí. ¿Quién dibujó un cocodrilo y una anaconda? Alce la mano. Color verde. ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo? Samantha. Samantha dibujó una anaconda. Muy bien. En el cuento hay muchos animales, pero hay una anaconda muy malvada que ¿Que se llama Samantha? No. no, Ah, no. Que se llama María Fernanda Cabal. ah, bueno. Eso sí. Cuidado que estás de acá. Sí. No. Disculpen, ahí está. Entonces, la anaconda un día se comió un mono, un monito de los amigos de ahí, y le echaron la culpa a Utu. Sí, acuérdense de que Utu cuidaba animales, ¿no? Como sus papás se lo llevaron a un zoológico, él decidió que eso no iba a volver a pasar y como es el rey de la selva, pues quiso cuidar a sus amigos los animales. Y la anaconda que le tenía envidia, ¿por qué creen que le tenía envidia a la anaconda? Porque era el rey de la selva, exactamente. Entonces la anaconda dijo, bueno, voy a comerme un monito chiquito. Ustedes saben cómo comen las anacondas, ¿no? Que abren la bocota, comen, le rompen los huesos con su cuerpo y lo que no se puedan comer y luego botan eso. Entonces la anaconda dejó esos huesos en la rama del árbol donde dormía Utu para que le echaran la culpa. Ahí ya estamos, ¿en qué parte del cuento?
En el nudo hay una situación, hay una eventualidad y es esta, la anaconda malvada. ¿Qué es eso, un oso o un mico? Bueno, no, es que ya lo estaba digiriendo. Parece Ya, una gomita sí, ya parece un oso de gomita. Bueno, cuando ustedes quieran hacer un personaje malvado, le pueden hacer una sonrisa malvada y con cara de envidiosa, así, como... Le hacemos unos grandes colmillos y le hacemos la lengua bífida que tienen. No, pero apretan. Entonces, le hacemos también, aquí le hacemos Las manchas. las manchas, ¿verdad? Tiene razón, parece que se estuviera comiendo un osito de goma, pero no es un osito de goma, es un Miquito. monito. Un Eso. osito Teddy. Bueno, aquí le podemos hacer otra vez las ramas. Le podemos hacer aquí la selva, las aves, pero lo más importante es este detalle, el monito dentro de la barriga de la anaconda. Los huesos del monito los dejó la anaconda en la rama del árbol donde vivía Utu para que le echaran la culpa. Bueno, hagamos unos huesitos aquí de otro monito que se comió antes y ya. Bueno, ¿y ustedes qué creen que pase cuando todos los animales le echen la culpa a Utu de que se comió al monito? Va a investigar. Salen en búsqueda de Utu. ¿Quién más? ¿A quién se le ocurre otra cosa? Le dicen que es el rey de la selva. ¿Ustedes creen que lo echan del bosque? Lo echan, ¿cierto? Porque todos tienen miedo de que se coma algún otro animal. Entonces, Utu es expulsado del bosque donde vive con los demás animales y le toca irse con su maletica. ¿Ustedes han visto el Chavo del Ocho? Utu se tiene que ir del bosque, ¿saben por qué? Porque Baba, ¿qué hizo? Baba se fue del pantano, entonces en nuestro cuento se tiene que encontrar, ¿cierto? Para que el cuento pues tenga sentido y tenga como una línea narrativa clara. Nuestros personajes Baba y Utu se tienen que encontrar, ambos escapando de sus entornos, por decirlo de alguna manera. Entonces, no, la anaconda, le podemos poner nombre a los personajes secundarios, pero generalmente en las fábulas tienen más sentido o más protagonismo los personajes principales. Entonces, Bueno, aquí me quedó feito, perdón, pero aquí lo hacemos como yéndose, ¿sí me entiende? Entonces, cuando Andrés decía lo de cómo se iba el Chavo del Ocho, entonces en el palito amarraba la ropita aquí en la puntica. Entonces, es una escena triste de noche, entonces está la luna, entonces es el tono que ustedes le dan a la historia, las despedidas o este tipo de situaciones tristes. Entonces aquí se ve a Utu de noche yéndose por la selva o por la jungla a un lugar indeterminado porque lo habían echado de la comunidad. ¿En qué parte del cuento vamos, chicos? En el nudo, exactamente. Vamos a poner esto todavía más complicado. Como Utu estaba pues muy triste, distraído, le habían echado la culpa ¿de qué? De que se había comido el monito, pues estaba muy distraído y había por ahí un cazador que se llama Alejandro, ¿no? Alejandro Ordóñez. Hay un cazador que quería la piel de Utu. Ustedes saben que los jaguares tienen lunares, ¿cierto? ¿Para qué creen que tienen lunares? Para camuflarse. ¿Y los tigres qué tienen? ¿Para qué? ¿Y las panteras de qué color son? ¿Para qué? Bueno, resulta que los jaguares tienen lunares porque la selva amazónica tiene un follaje entre verde y marrón y hay muchas, digámoslo, plantas de ese color y estaba tan triste Utu
que no se había dado cuenta que un cazador bastante peligroso lo estaba acechando. ¿Alguien sabe qué es acechar? Como perseguir, ¿no? Sin que se dé cuenta. Y el cazador, que se llama ¿cómo? Alejandro. El cazador, que se llama Alejandro, quería cazarlo. ¿Y qué creen que pase? ¿Qué puede pasar? Que Baba lo defiende, esa es una gran idea. Vamos a terminar aquí el cazador que tiene. Este tiene una pistola. ¿Es un cazador cristiano? Que lo entendió, ya. Entonces, aquí. Entonces, ustedes... Pero puede estar jugando paintball también. No, paintball, esta es una 38 largos Smith & Wesson, vea. De doble repetición, vea. Entonces, supongamos, a veces no necesitamos dibujar todo el personaje en todas las viñetas. Entonces, supongamos aquí está el cazador Alejandro Ordóñez, y entonces detrás de Utu. Entonces lo que podemos hacer para representar a Utu y no dibujarlo todo, es dibujarle la... Pobre Utu. Eso. Entonces, Lo tiene a tiro de cañón. Otra vez lo mismo, las hojas, las montañas, el nevado, el follaje, esta vida y la otra. Aquí lleva el Señor la Biblia, este señor, ¿listo? Peligrosísimo y matador. El ¿Cómo sol, es tu claro, nombre? porque Santiago España. no, ya había amanecido. Esa es la imaginación. Aquí Matador Santiago, España, nuestro amigo, tiene una idea buenísima y es involucrar a Baba para rescatar a Utu de esta situación tan horrible, y es que pues va a ser casado por este señor. Bueno, Eso, ¿en qué etapa del cuento vamos? En el nudo. Aquí empezamos ya a involucrar a los dos personajes en un escenario, y es que Baba rescata a Utu de este cazador. bueno, y para eso vamos a utilizar la misma viñeta, sino involucrando a Baba. Entonces, vamos a dibujarlo acá. Y miren cómo cambia la expresión del cazador. Entonces, Baba sale de los arbustos, le muestra todos sus dientes, siendo una cocodrila pequeña, pero es una cocodrila que cuando se emberraca, se emberraca. Si no, cocodrilo es cocodrilo. Entonces aquí sale y le muestra los dientes de la Corte Constitucional a Ordóñez. Entonces, mire la cara de Ordóñez, vea. Entonces, usted lo hace aquí asustado, así abriendo toda la boca, diciendo, ay, hijo de madre, me van a comer, tal. Así atrás. Así. Así. Dice, ¡ay, no! Vea, y también lo pueden hacer unas líneas, cuando le hago las líneas, si es que está temblando del miedo, vea. Y también llora porque es un tipo llorón. Bueno, aquí ya esta parte del cuento es muy importante porque, repito, se conocen nuestros dos personajes principales. Como decía aquí mi amigo, a veces bautizamos a los personajes secundarios, pero en este tipo de cuentos tan cortos no. Entonces, olvídense que se llama Alejandro y la anaconda tampoco tenía nombre. Entonces, nos vamos a enfocar en Baba y en Utu. Baba y Utu se conocen después de que Baba le salva la vida a Utu el jaguar, y se conocen, ¿no? Empiezan a conocerse, se preguntan, bueno, vos Se qué dan haces el número del WhatsApp. ¿Vos qué haces aquí en la selva? Baba le cuenta que se escapó de su pantano porque quiere buscar la tristeza, quiere aprender cómo es eso de llorar, y Utu por su parte le cuenta
pues su tragedia, y es que le echaron la culpa de que se había comido un miquito cuando no había sido así, y lo expulsaron de la zona donde vivía. Entonces dicen, bueno, hagamos una cosa, Utu, ¿por qué no tratan de enseñarme qué es la tristeza? Ya que te veo como muy serio, muy amargado, muy taciturno. Y Baba y Utu pues se van por la selva acompañados y tratando de buscar sus emociones. Baba entonces dice, listo, voy a hacer que este man se ría. Entonces le cuenta chistes, le hace muecas. ¿Podemos pintar a Baba haciendo muecas, Matador? Sí. Les voy a hacer una preguntita. ¿Qué es esto? Bueno, que yo les decía, cuando ustedes vayan a dibujar, no necesariamente tienen que dibujar todo el personaje para que se entienda. Entonces, al final del libro, como ellos se conocen, ellos empiezan a andar juntos. Bueno, empiezan a andar juntos, entonces lo que en esta viñeta es como si se vieran las colitas ellos andando en la selva. Entonces vamos a hacer una cara chistosa de Baba. Baba quería que Utu se sonriera, por lo menos, y empezó, repito, a contarle chistes, a hacerle muecas, a prepararle su plato favorito, a jugar los juegos que le gustaba. Se iban a revolcar en el lodo. Saben que los animales se revolcan en el lodo para limpiarse. Bueno, en fin, hacía de todo. ¿Y ustedes qué creen que pasaba? Utu no se reía, Utu no, como que no soltaba ni una sonrisita. Y por otro lado, Utu dijo, bueno, voy a ayudar a que Baba llore, a que sienta un poquito de tristeza, y le contó la historia a sus papás. La hubiera mandado a pagar servicios públicos y Sí, se pone a llorar. Se pone a llorar. Le contaba toda la historia de cómo sus papás fueron capturados para un zoológico, le contó todo lo que le había hecho la anaconda malvada. Y no, nada, Baba tampoco sentía ni un poquito de tristeza, no se le asomaba ni siquiera una lagrimita de cocodrilo, que esas que son de mentiras, ¿cierto? Entonces a Baba se le ocurre una gran idea. Dice, bueno, si la anaconda fue la culpable que hubieran echado a mi amigo de bosque de su casa, voy a hacer confesar a la malvada anaconda de lo que hizo. Entonces se va y la busca a donde vivía Utu, y se la encuentra y le dice, bueno, anaconda, necesito que por favor le digas a los animales la verdad sobre qué pasó, por qué te comiste tú al miquito y le echaste la culpa a Utu. Por supuesto la anaconda dice que no le interesa. ¿Y qué creen que pasa? ¿Qué le hace Baba a la anaconda para que confiese? Lo muerde. Bueno, ¿qué le muerde? La cola, ¿cierto? Le muestra los dientes y le muerde la cola. Que el cocodrilo lleva al río, se muere, lo somete. Entonces Baba le muerde la cola a la anaconda y la anaconda confiesa su fechoría. La anaconda le dice a todos los animales, miren, Utu es inocente, yo fui la que me comí al miquito. Y Baba, por fin, como súper satisfecha, cree que Utu se va a reír. ¿Y ustedes qué creen que pasa? A la anaconda la expulsan, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué cara le hacemos cuando a uno lo muerde? Dolor. Aquí está Baba mordiéndole la cola a la malvada anaconda. Ya nos estamos acercando al desenlace, ¿cierto? Aquí el nudo, ¿quién se amarra los zapatos? Todos, ¿no? Es como los nudos del zapato, está enredado, pero lo vamos soltando para que ya lleguemos a un desenlace, a una conclusión y a un final, ojalá feliz del cuento. Miren, aquí está Baba mordiendo a la malvada anaconda. Y bueno, ya nos estamos acercando, como dije al final. Bueno, me quedaron feitos, pero ustedes
Disculparán lo rápido. Entonces, ¿cómo se les ocurre una última ilustración de este cuento? Dijimos que Baba le hizo confesar a la anaconda su fechoría y pensó ella que así su amigo Utu iba a poder sonreír por primera vez, ¿cierto? Listo. ¿Qué pasa? A Utu no se le mueve ni un bigote de una sonrisa, nada. Ustedes saben que los felinos tienen como una sonrisita, ¿no? Una mueca. Resulta que a Utu ni se le movió esa mueca como de satisfacción y de agradecimiento. Y Baba de repente, se sintió tan frustrada. ¿Saben qué es frustración? ¿Qué es? Es un sentimiento de no poder hacer algo. Baba se sintió tan frustrada. Lo mismo. Empezó a sentir como algo en el pecho, algo raro de repente en el ojo. Una Le taquicardia. empezó a brillar y de repente le empezó a salir una lagrimita de esa frustración de ver que su amigo no sonreía por nada del mundo. Una lagrimita. Listo, vamos a hacer. Por fin estaba llorando, conoció la tristeza y se sintió muy mal por su amigo. ¿Ustedes qué creen que hizo Utu? ¿Qué quería Utu? Si Baba quería ayudar a Utu, ¿ustedes qué creen que Utu quería? Que ella sintiera esa emoción, ¿cierto? Entonces aquí Matador está ilustrando esa escena final de nuestra historia Baba y Utu. Pues resulta que Utu, al ver a Baba llorar, derramar su primera lagrimita, empieza también a sentir un calor por dentro, algo que jamás había sentido en su vida. Empieza a sentir en la cara una expresión rarísima donde se expande sus bigotes, se expande sus fauces. ¿Saben qué son fauces? La bocota del felino, ¿cierto? Y resulta que Utu estaba riéndose porque su amiga había encontrado ese sentimiento perdido, esa emoción embolatada que es la tristeza. Entonces Baba por primera vez estaba llorando y Utu estaba sonriendo por primera vez también. Y creo que es el desenlace más coherente para una historia donde dos animales estaban buscando sus emociones perdidas y la encuentran a través del otro, ¿cierto? ¿Les gustó el cuento? ¿Lo publicamos? ¿Y qué pasaría con la anaconda? No, pues nada. Entonces, chicos, este es como el desenlace del cuento, como vimos durante todas las 3 etapas. Las 3 etapas tienen características muy particulares. La primera, presentamos un escenario donde conviven unos personajes, tienen unas características particulares, unas personalidades. El nudo lo que hace es presentar un conflicto, una situación donde los personajes ya interactúan entre ellos, tienen como una relación generalmente compleja, y el desenlace, que es quizás lo más corto, pues ya desenvuelve pues toda la trama y nos presenta un final generalmente feliz, puede que no sea feliz, pero es como una secuencia lógica de contar una historia. Bueno, cuando ustedes dibujan esta escena final, estos cositos donde van los textos se llaman globos. Entonces le pueden hacer los globitos. Está como embarazado, ¿sí o no? Mentira, no, es que comió mucho champús. Acabo de comer marranitas. Mucho pan de bono, ¿eh? Bueno, entonces aquí la está abrazando y está muerto de la risa. Y cuando ya está llorando, cuando hagan el globito, supongamos, sniff, es correcto, sí, sniff. Y el globito es como si se estuviera derritiendo. Sí, entonces la escena final del libro, cada uno logró su objetivo. Baba quería llorar y Utu quería reír. Entonces, en la historia es donde ellos realmente se ayudan y es el valor de la amistad.
¿Les gustó o no? Un aplauso para ustedes. Sí. Un aplauso para ustedes que nos ayudaron a construir este taller. Ahora vamos con una etapa importante que son las preguntas. Si ustedes quieren escribir cuentos, si quieren desarrollar historias, Si quieren dibujar. si quieren dibujar, si quieren aprender los secretos de la ilustración, pues aprovechen porque ese es el momento. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Tú? ¿El unicornio? Esos no viven en la selva. Ah, ¿qué es? Ay, tan lindo, un elefante. ¿Cómo te llamas? Manuela. Manuela, gracias. Nos vamos a llevar estos animalitos. Gracias. ¿Qué es? ¿Un gato? Un puma. ¿Alguien tiene preguntas, chicos? Bueno, ¿me prometen que van a leer muchos libros y muchos cuentos? El que tenga preguntas viene acá y se las dice a los demás por el micrófono, ¿vale? Gracias. Listo, bueno. Que venga acá para que la haga. Muchas ¿No? gracias. ¿Para quién es? ¿No? Señores papitos y niños, la biblioteca tiene preparada para ustedes todo el día diferentes actividades para los niños. En la sala infantil hay actividades, además Harinero de Occidente ha dispuesto un contenedor en la parte de afuera de la biblioteca para que los niños cocinen pan. Abajo también hay algodón, hay elementos de colombina, entonces están para que se diviertan todo el día en la biblioteca. Y quienes quieren que Matador o Enrique Rojo les firmen sus libros, por favor hacer fila aquí de manera ordenada. Gracias.